Empezamos en esta primera mesa agradeciendo su participación con Rogelio Arenas, de la Universidad Pedagógica Nacional, Tijuana. Él es egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas y de la maestría en Literatura Mexicana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctorado en Literatura Hispánica del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Se ha desempeñado como profesor investigador en diversas instituciones de educación superior en las ciudades de México, Tijuana y Aix-en-Provence. Fue director de la ahora Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, me imagino. Es especialista en literatura mexicana del siglo XX. Su ensayo La pareja y la mirada transgredida en Mariana de Inés Arredondo fue incluido como parte del prólogo de las obras completas de esa escritora. En coautoría con Gabriel Olivares, publicó La voz a ti de vida, es autor del libro Alfonso Reyes y Los hados de febrero, profesor de tiempo completo, titular C de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se desempeña como coordinador del doctorado en desarrollo educativo. Les va a presentar una ponencia que se titula Febrero de Caín y de Metralla, la imagen literaria de Bernardo Reyes. Buenos días. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Rafael Olea Franco su invitación. Es realmente muy estimulante y grato estar en esta que es también otra de mis almas mater, el Colegio de México. Me siento muy orgulloso además de pertenecer a esta institución, como creo que todos los que egresamos de ella reconocemos su generosidad y realmente su alto valor y su aportación al campo de los estudios de la literatura y obviamente, digamos, de la reflexión y del conocimiento de lo que es nuestro país. Efectivamente, he tomado de Reyes el título que propiamente pongo como epígrafe a este escrito y está tomado del soneto al que ya aludía la doctora Alicia Reyes. Comienzo pues leyendo este texto que he preparado para esta ocasión. Febrero de Caín y de metralla humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidabas y Cristo militar te nos morías. En efecto, estamos a punto de arribar a la fatídica fecha, a unas cuantas horas de que en el tiempo histórico se cumplirán 100 años de la muerte del general Bernardo Reyes frente a la Puerta Mariana del Palacio Nacional el 9 de febrero de 1913. Inicio, por otra parte, de la llamada decena trágica. Habría que advertir que no necesariamente hay correspondencia entre el tiempo de la historia y el tiempo más personal e íntimo. Me refiero al impacto que tal acontecimiento doloroso produjo en la familia del general Reyes. El tiempo se subvierte ante cualquier tragedia humana. La racionalidad y la lógica se rompen. Armar las piezas del rompecabezas interno será tarea de toda la vida. La violenta intromisión de la metralla que cegó la vida de su padre será para Alfonso Reyes tema central de varios de sus escritos más personales. Cartas, memorias, poemas, incluido el lenguaje cifrado y críptico de su obra maestra, Ifigenia Cruel, y más directamente, como ya se ha dicho, en la oración del 9 de febrero. De estos últimos me he ocupado en otros trabajos ya publicados, así pues aprovecharé esta oportunidad para centrar la atención en los primeros, apuntalando de manera muy general la imagen que Alfonso Reyes le construye a su padre desde la literatura. 1. Cartas. Quizá el conjunto de cartas más específicamente enfocadas a abordar y reconstruir esa imagen se encuentre entre las que de manera explícita intercambia con Martín Luis Guzmán varios años después de los acontecimientos históricos. La primera de ellas, fechada en Brasil el 17 de mayo de 1930, día en que cumpliera 41 años, pero que intencionalmente retuvo por consejo de Pedro Enrique Sureña,
La provoca la dedicatoria que Martín Luis Guzmán escribió en el ejemplar que le envió de La sombra del caudillo, la cual Reyes mismo transcribe: para mi querido Alfonso Reyes, cuyo nombre de claros destellos no merece figurar en el escalafón del bandidaje político que encabeza el traidor y asesino Plutarco Elías Calles. Este es el eje, núcleo que desencadena el discurso para que, entre acotaciones y precisiones sobre el desarrollo de sus relaciones personales, el tema se centre en ese terreno tan vulnerable y sensible en la vida de Reyes, a tal grado de que enfáticamente le expresaba: a mí no es fácil hacerme hablar de política, es algo que no entiendo muy bien. Muy tierno, tuve en ese sentido sacudidas y vuelcos de alma que me han dejado mutilado. Datan, qué sé yo, creo que de mis primeros recuerdos de Monterrey, y después me siguen acompañando a lo largo de mi adolescencia hasta llegar a la prueba definitiva. De ahí mi silencio. Usted conoce toda mi historia pública y privada, continúa expresándole. Reconoce cómo llegó incluso al aprendizaje de saber escuchar y recibir críticas y censuras de sus propios compañeros de generación contra lo que dice para mí era, es y será más respetable entre todos mis sentimientos. Así, con dolor que no confesaba a nadie y que ninguno de ustedes parece haberse percatado, fui aprendiendo a admitir la idea de que lo más sagrado para nosotros puede tener imperfecciones y hasta suscitar el disgusto de los demás. Dueño de los recursos de la retórica, como argumento irrefutable le recuerda a Martín Luis Guzmán un pasaje de su libro El águila y la serpiente, las páginas de más sobria y hermosa piedad que un hijo puede consagrar a la memoria de su padre. De vuelta al asunto central, nuestro asunto, dice Reyes, lleguemos a los días de Santiago Tlatelolco y la prisión militar de mi padre. Recurre a la ocasión en la cual precisamente, por intermedio de Martín Luis Guzmán, a él se le solicitaba que hablara para atenuar la decisiva influencia que sobre su padre ejercía su hermano Rodolfo. Y usted sabe bien que mis tímidas insinuaciones no servían de nada y que así tuve la inmensa desgracia de perder lo que en unos pocos años más, un poco de más experiencia y más grosería de espíritu hubiera podido salvar. En ese mismo sentido, en una segunda carta fechada varios años después, en México, el 19 de mayo de 1953, clasificada como de muy confidencial, Reyes interroga a Guzmán con la intención de reconstruir los hechos para que mañana se conozca la verdad. Convendría que todo se sepa antes de que desaparezcamos los testigos. La carta dice: tal vez usted lo recuerde, mi padre llevaba varios meses en la prisión de Santiago Tlatelolco y don Francisco I. Madero no sabía materialmente qué hacer con él. Un día usted me visitó y creo que venía usted acompañado de Pedro Enrique Sureña para comunicarme, por encargo del ingeniero don Alberto J. Pani, que Madero me mandaba decir que si yo y no otra persona de la familia le daba mi palabra de que mi padre estaba dispuesto a retirarse a la vida privada, ese mismo día quedaría en libertad. Yo tuve entonces la pena de contestarle a usted que no era yo la influencia familiar dominante, sino que era tenido por un muchacho picado de araña, dado a la poesía, que vivía en las nubes y no entendía de cosas prácticas y que no estaba en condiciones de obtener de mi padre semejante promesa, por lo mismo que ya espontáneamente lo había intentado varias veces y solo había merecido represiones por meterme en lo que no entendía. La respuesta de Martín Luis Guzmán, la cual no se dio de inmediato, sino 3 meses después, el 13 de agosto de ese año de 1953, mediando otra muy breve del 28 de julio, en la cual Reyes le insistía para que le contestara, prácticamente confirma de manera sustancial la información que tanto preocupaba a Reyes. A riesgo de repetir, bien vale la pena leer entre líneas el tono del leer entre líneas, digamos, la carta,
para ver el tono, el estilo del discurso y la nítida precisión que le imprime a los hechos este maravilloso narrador de La sombra del caudillo. En efecto, dice, creo recordar, como usted sabe, mi memoria no es mala, que un día poco antes de los sucesos que la voz popular designaría como decena trágica, conversé con usted por encargo del ingeniero Alberto J. Pani acerca del problema que el padre de usted, preso entonces en Santiago Tlatelolco, le creaba al gobierno. El caso era el siguiente: don Francisco I. Madero, el ingeniero Pani, o los dos, aquí el recuerdo me falla, pensaban o sabían que Rodolfo, su hermano de usted, no era una buena influencia al lado de su padre, y creían que si la influencia de usted se sustituía a aquella, la conducta política de don Bernardo no seguiría sujeta al influjo de quienes la extraviaban. El presidente le mandaba decir a usted, por mi conducto, que si usted se comprometía bajo su palabra a conseguir que su padre se retirara a la vida privada, desde luego se le pondría en libertad. Más o menos usted me contestó en los términos que consigna la carta a que me refiero, que no era usted la influencia preponderante dentro de su familia, ni mucho menos cerca de su padre, y que creía usted muy difícil obtener de él la promesa de que se apartara de la política, o por lo menos del tipo de política a que lo había llevado sus consejeros, porque eso ya lo había intentado usted inútilmente, y sin conseguir más que el reproche familiar de estarse metiendo en cosas que no entendía. Todo ha cambiado mucho desde 1913, es una expresión de Reyes que entresaco de la carta que el 12 de marzo de 1931, desde Río de Janeiro, envió a su sobrino Bernardo Reyes y que Fernando Curiel, aquí presente, ha juzgado, entre otros inapreciables documentos autobiográficos del escritor, los cuales están directamente relacionados a la vez con la presencia constante que el padre ocupa en sus escritos. En El cielo no se abre, semblanza documental de Alfonso Reyes, como lo he anotado en otro lugar y que repito porque viene al caso, recoge diversos textos íntimos muy cercanos justamente del proceso de reconstrucción de su imagen biográfica, la cual desde mi punto de vista recorre caminos paralelos a los de su padre. Acudo a dos ejemplos. Uno del diario cuando Reyes, de manera muy sensible y en extremo sentimental, se dirigía a su esposa: quisiera que te acordara siempre, mi Manuela, que este mes de mayo en que he de cumplir el 17, mis 44 años, debe contar en mi vida como aquel en el que padecí el dolor más intenso, inexpresable e inesperado, y que a la vez me he esforzado con más conciencia y seguridad que nunca para dominarlo, superarlo y hasta absorberlo en alguna futura virtud. El segundo es una carta que ella le dirige cuando se encontraba en Cuernavaca, recuperándose de su primer infarto. Ante la irritabilidad y el estado de ánimo por el cual estaba pasando, le escribió alentándolo el 25 de abril de 1944. Yo sé bien que es el resultado de tu inmenso cansancio y de tanta y tan diferente pena que te agobia, pero hay que reaccionar y no entregarse a una derrota prematura. Tú eres valiente y tu padre te acompañará y te hará romper ese estado en que te estás arrojando. Pero hay que no entregarse a la orgía del dolor como tú me aconsejas a mí. En su libro, Curiel logra reconstruir de manera extraordinaria la atmósfera cercana a la muerte del escritor. En el capítulo inicial, jueves 25 de diciembre de 1959, Reyes, en el delirio de su muerte cercana, convoca a los amigos y a los seres queridos que se le han adelantado. Coincide con la acertada apreciación de Adolfo Castañón cuando, refiriéndose a la muerte de su padre, apunta: en la asimilación de esta muerte trágica está sin duda la semilla de la religión personal, auténtico culto a los muertos, que va fraguando en su interior y en su obra Alfonso Reyes. Por supuesto, en el diálogo con sus muertos, el primero que aparece es su padre. En el delirio de su muerte cercana, convoca a los amigos y a los seres queridos que se le han adelantado. Él antes que nadie más. El general asoma a la puerta,
tachonado de heridas frescas y llagas purulentas. Lo mira a él con una expresión de azoro que le parte el corazón. Después desfilan sus compañeros y amigos cercanos del Ateneo de la Juventud que lo invitan a remar en la barca de Caronte, y de nuevo vuelve a aparecer su padre en el mirador, en su casa de campo, con la aureola de sus heridas de guerra, las cuales con seguridad alimentaron su imaginación durante su infancia. Cruje la casa de madera, aúllan los tensados cables, se abre la puerta dando paso al general, un Cristo, saeteado, baleado, ametrallado. El niño corre a su encuentro y se abraza a las piernas musculosas, cierra los ojos con fuerza, pero sabe que tarde o temprano los abrirá y levanta la vista para contemplar devoto y sufriente las llagas y las heridas, y ese ojo, el otro está muerto, que lo mira a su vez turbio de azoro. Padre, se escucha decir, Padre, Padre, insiste hasta que la disnea desfigura la palabra. 2. Poesía y memorias. En cuanto a la imagen del padre en la poesía, esta tiene una relación muy directa con el contenido y el discurso, particularmente, ya se ha dicho, de la oración del 9 de febrero y, por supuesto, de los 2 libros de recuerdos de Alfonso Reyes, Parentalia y Albores. Poesía y prosa en el relato de las memorias sobre su padre se imbrican estrechamente. No es casual que para el cierre apoteótico en el último de los relatos del primero, Incipit Vita Nova, acuda al más clásico de los poetas sobre la muerte y que en su exaltada visión poética funda los epítetos que le atribuye, y ciertamente aquel varón, aquel extraordinario varón, hermoso por añadidura, era además de sus virtudes públicas y su valentía y su pureza, un temperamento de alegría solar, una fiesta de la compañía humana, un lujo del trato, un orgullo de la amistad, una luz perenne y vigilante en la conciencia de los suyos. Diremos con Jorge Manrique, no dejé tesoros, riquezas ni vajillas, en cambio, qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestre de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos un león. En el conjunto de la obra poética de Alfonso Reyes se encuentran algunos poemas, escasos ciertamente, y no de una gran calidad literaria, pero donde le construye a su padre una imagen literaria, guerrera, nítida y heroica, donde lo compara con personajes históricos o literarios. Por ejemplo, en el soneto de mi padre de la colección Homero en Cuernavaca, se observa la profunda marca e influencia que el padre ejerció sobre el hijo. En los versos del hijo surge el padre en majestuosa hipérbole, en la cual lo compara con los grandes héroes de la épica clásica, Alejandro, Aquiles y Odiseo, o con la gran figura épica hispánica, Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid. Es sin duda la retórica del amor filial y de la ficción literaria la que a través de sus escritos, de sus recursos, le permite hacer eso. Es interesante observar cómo lo integra de manera tan decidida y con tal fuerza como objeto poético, pues no solo alienta y estimula su imaginación, sino que logra retrotraer la imagen del padre y fundirla íntimamente a su vida de escritor. Es en ese soneto, junto con otro sin título, que publicó primero en La Vega y El Soto, pero que en Constancia Poética nombró 9 de febrero de 1913 y que ya se ha dicho, después da margen para la oración del 9 de febrero, donde aparece mejor la recia personalidad guerrera del general Bernardo Reyes, una imagen contrastante de triunfo y derrota, la cual adquiere una dimensión más amplia y completa, épica y gloriosa, en el largo poema Villa de Unión, 4 de julio de 1880, que le escribió muy inmediatamente después de su regreso al país y de su periplo sudamericano, donde había escrito los sonetos mencionados.
Fue necesaria la presencia del poeta en el lugar de los hechos en febrero de 1940 para continuar configurando la imagen poética que desde la literatura le había venido construyendo. En ese caso no procedió de acuerdo con el modelo de Goethe, capturando el instante, escribiendo al momento las impresiones de la vida, sino que esperó para encontrarse con testigos que le confirmaran el carácter épico de la hazaña guerrera y victoriosa de su padre. Esto, además de ser un importante hecho narrativo testimonial, es también un significativo elemento propio de la retórica, pues por su extensión e intención por la vía de la prosopopeya, sin dejar de ser poesía de circunstancia, tan del agrado de Reyes, es el espacio de la escritura poética en el cual él hace de su padre una gran metáfora de su epopeya gloriosa en el noroeste de México, reivindicando y construyéndole desde el espacio de la literatura la imagen heroica que quizá la historia nacional le ha negado. Ciertamente un estudio detallado de Parentalia, el primer libro de recuerdos de Alfonso Reyes, remarca desde el principio la belleza de una prosa densa y profunda, fluida y atractiva, provocada por el notorio lenguaje poético donde el padre se erige como poderosa hipérbole. Los solares y apolíneos influjos del hombre que me engendró, rubio y zarco, dan interferencias al calar los rayos lunares, algo tristes de la mujer morena que me concibió, confiesa el escritor en la apertura del libro al comenzar a hablar de sus ancestros. No hay página donde el padre no aparezca, nombrado, evocado o referido con intensidad en una historia sollamada de leyenda, como se lo anunció a su padre en la dedicatoria. Destaca de manera particular la imagen del padre poeta, pero de poeta romántico en sus gustos, aficiones y lecturas, y también en su decidida voluntad libertaria y en su actitud ante la vida. Siempre lo sentí poeta, poeta en la sensibilidad y en la acción, poeta en los versos que solía dedicarme, en las comedias que componíamos juntos durante las vacaciones por las sierras del norte, poeta en el despego con que siempre lo sacrificaba todo a una idea, poeta en su genial penetración del sentido de la vida y en su instantánea adivinación de los hombres, poeta en el perfil quijotesco, poeta lanzado a la guerra como otro Martí por exceso de corazón, poeta a caballo. De igual manera, en Albores, su segundo libro de recuerdos, la poderosa presencia del padre es también un referente obligado cuyo registro pormenorizado escapa a los objetivos de esta presentación. En sus dos libros de memorias, escritos en los últimos años de su vida, Alfonso Reyes proyecta con fuerza la imagen del padre que ha poetizado con intensidad en los dos sonetos mencionados, de mi padre y oración del 9 de febrero. Un análisis de este último bien puede conducir como concreción a las ideas que muchos años atrás, el 5 de agosto de 1922, expresara en una carta a Antonio Mediz Bolio: hay una voz que viene del fondo de nuestros dolores pasados, hay una invisible ave agorera que canta todavía, tuic, tuic, por encima de nuestro caos de rencores. Pues como lo anotó más recientemente también George Steiner, la poesía es la única capaz de cruzar la frontera del dolor. Teniendo este referente como marco adecuado para elaborar un somero análisis, procederé a hacer previamente una lectura completa del poema. ¿En qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? ¿A dónde estás, varón de 7 llagas, sangre manando en la mitad del día? Febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidabas, y Cristo militar te nos morías. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto, y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como a empellones en el afán de poseerte tanto. En efecto, el poema es una joya literaria de la semántica del dolor,
en el cual cada una de las líneas poéticas es altamente significativa, muy rico en imágenes y figuras literarias, donde el poeta, con un profundo tono inquisitivo, irrumpe con preguntas que ha extraído de la parte más íntima y personal de su ser. ¿En qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? Preguntas que podría hacer amorosamente cualquier persona que haya perdido a un ser querido, pero que en este caso, de inmediato el poeta remite a referentes históricos concretos, propios, exclusivos e inconfundibles del ser amado al cual se está invocando. ¿A dónde estás, varón de 7 llagas, sangre manando en la mitad del día? Obsérvese además en estos versos un claro equilibrio sintáctico en cada uno de los ejes sintagmáticos de las partículas interrogativas, en qué, desde qué, a dónde, las frases adjetivas, rincón del tiempo, pliegue de luz, varón de 7 llagas, del nivel verbal, nos aguardas, nos miras, para rematar en la simbólica y heraclitana hermosa línea poética, sangre manando en la mitad del día, como un río. La intensidad del poema se refuerza con la concreción del símbolo cainita del crimen contra el hermano, fotografía nítida y muy plástica de la lucha fratricida en la cual México todo se encontraba hace un siglo. La historia personal comprimida de Bernardo Reyes, de su vida y su trágica muerte, se erige con el atributo sagrado mayor, Cristo militar, que nadie con más autoridad que Alfonso Reyes podría referir a su padre. Febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidabas, y Cristo militar, te nos morías. En el poema se percibe un evidente contraste entre el tono altamente significativo de los cuartetos, entre filosófico e histórico, concreto, real, y el tono personal e íntimo, casi de confesión dolorosa y de resignada aceptación de los tercetos. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Es como una explícita declaración de principios del poeta. Y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como a empellones en el afán de poseerte tanto. Sentidos y conmovedores versos de amor filial, escritos en 1932 y que constituyen la potente voz con la cual Alfonso Reyes continúa la amorosa conversación con su padre, el general Bernardo Reyes, a un siglo de aquella trágica muerte. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Lorna Shaughnessy. Es profesora de estudios hispánicos en la National University of Ireland, poeta y traductora. Sus publicaciones académicas incluyen estudios sobre la generación del 27 y la poesía centroamericana del siglo XX. Ha traducido 2 colecciones de poesía mexicana contemporánea de Pura López Colomé y María Baranda, además de poesía contemporánea gallega de Manuel Rivas y Xus Pato. Ha publicado 2 colecciones de poesía. Su ponencia se titula Exilio, Memoria y Trauma en la Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Por favor. Pues primero quiero agradecer a Rafa también por la invitación y el apoyo del Colegio de México. Para mí es un privilegio y un gran honor estar aquí con ustedes. Sé que voy a aprender mucho en estos 2 días y también voy a poder aprovechar el momento para desarrollar posibles colaboraciones entre la Universidad de Galway y el Colmex, ya que Luz Helena ha co-dirigido ya las tesis doctorales de 2 colegas mías. Ya tenemos vínculos que queremos desarrollar. Este trabajo empezó con un pequeño complejo de Ifigenia de mi parte, porque hace unos años escribí algo sobre una colección de poemas de una poeta nicaragüense, Michelle Najlis, que se llama Cantos de Ifigenia,
que realmente expresaban un momento de crisis político en ese país. Entonces, realmente era inevitable que investigara el texto de Alfonso Reyes también. No voy a hablar mucho de manera explícita del contexto histórico, porque lo que estoy investigando más es el texto como manifestación del trauma, no solo el trauma de la narrativa del mito de Ifigenia, pero el trauma individuo de Alfonso Reyes, de su familia y de la sociedad mexicana también. Bueno, la publicación de Ifigenia Cruel en 1924 fue acompañada por el comentario a la Ifigenia Cruel, en donde Reyes contextualiza su obra dentro de la tradición de la tragedia clásica. Su comentario también tiene otro propósito que contextualizador: localizar el texto en una trayectoria autobiográfica que vincula la historia de Ifigenia y la casa de Atreo a la tragedia sufrida por su propia familia cuando su padre, el general Bernardo Reyes, fue fusilado en las puertas del Palacio Nacional en la sublevación fracasada del febrero 1913. Dice en su comentario que la Ifigenia encubre una experiencia propia, usando el escaso don que nos fue concedido en el compás de nuestras fuerzas. Intentamos emanciparnos de la angustia que tal experiencia nos dejó, proyectándola sobre el cielo artístico, descargándola en un coloquio de sombras. Bien es sabido que Reyes no define explícitamente esta experiencia propia en su comentario, y que durante su vida no publicó declaraciones directas sobre la muerte de su padre. Sin embargo, el comentario suele ser leído como un reconocimiento de un vínculo directo entre el trauma de ese evento y la redacción de Ifigenia Cruel. Y es inevitable que el lector busque relaciones análogas entre la narrativa mítica de Ifigenia y la narrativa histórica de la política mexicana de las primeras décadas del siglo XX. El enfoque de esta ponencia es la representación del trauma, tanto individual como colectivo, en esta obra de Alfonso Reyes. Nuestras reflexiones están informadas por estudios recientes sobre la memoria y el campo de Trauma Theory, teorías del trauma, en particular los trabajos de Kathy Karoth sobre las definiciones freudianas del trauma y sus estudios sobre lo que ella ha denominado unclaimed experience, o la experiencia no reclamada. El papel intrínseco de la memoria en la construcción de la identidad es algo que Reyes contempla en su memoria genealógica parentalia. Dice: los antiguos hablan mucho del Leteo, río infernal del olvido, pero ¿y el torrente de la memoria? Quien se deja impregnar por sus aguas paradisíacas parece bañarse en sí mismo y sale siempre recuperado. Esta ablución purificadora debiera practicarse metódicamente como un ejercicio espiritual. A veces recordar es amargo, pero nunca inútil. La memoria entonces restaura, purifica y es instrumental a la autodefinición del individuo. Pero Reyes es consciente de que también es un instrumento de poder, y en Ifigenia Cruel explota la potencia dramática de esta compleja relación entre memoria, identidad y poder, especialmente en el diálogo de anagnórisis entre Orestes e Ifigenia, cuando éste ha naufragado en la isla de Tauride, donde ella sirve a Artemisa como sacerdotisa con el deber de sacrificar a los marineros que llegan naufragados a sus orillas. En su libro La experiencia no reclamada, Kathy Karoth examina la importancia de la memoria en la recuperación de la experiencia no reclamada. Sus investigaciones se basan en la concepción freudiana de la neurosis traumática y en la posible existencia de una relación análoga entre la literatura y el psicoanálisis. La literatura, según ella, igual que el psicoanálisis, se interesa por la relación compleja entre el saber y el no saber, y es en el punto específico donde se cruzan el saber y el no saber que el lenguaje de la literatura y la teoría psicoanalítica de la experiencia traumática convergen. En consonancia con esta hipótesis de Karoth, vemos cómo la Ifigenia de Reyes ocupa un espacio muy complejo entre el saber y el no saber. Al principio, el autor le niega a su protagonista sus propias memorias de los eventos traumáticos de Aulis, para luego intensificar el impacto de su recuperación en un proceso que invita comparaciones con teorías psicoanalíticas de la experiencia traumática.
El punto de partida del libro de Carruth es el concepto de Freud del trauma como una herida infligida en la mente como resultado de un evento que se experimenta tan pronto, tan inesperadamente, que no llega a hacerse consciente. En el caso del mito de Ifigenia, los eventos de Aulis, sin duda, caben dentro de esta definición. Primero, por su calidad inesperada, Ifigenia viaja a Aulis esperando casarse con Aquiles, y Agamemnon no revela el verdadero propósito de su viaje hasta momentos antes de su sacrificio. Y segundo, la severidad y proximidad de sus eventos. Misterioso, ¿no? En segundo, la severidad y proximidad de estos eventos, el engaño y desengaño, impiden la posibilidad de conocerlos plenamente en un periodo de tiempo tan limitado. Además, según Carruth, el trauma no se puede localizar en el simple evento original o violento en el pasado del individuo, sino más bien en la manera de que su naturaleza no asimilada vuelva a obsesionar al superviviente más tarde. Otra vez, vemos cómo los eventos de Aulis cumplen los requisitos de la definición de trauma de Freud. Ifigenia es engañada sin saber su verdadero destino y luego brevemente desengañada cuando se da cuenta de que está a punto de morirse. Precisamente en el momento en que debe de morir, en la versión de Reyes y muchas otras, interviene Artemisa, quien la transporta mágicamente a Táuride. Sin embargo, solo en la versión de Reyes resulta que este acontecimiento de índole sobrenatural borra la memoria de Ifigenia. Y de esta manera, en su Ifigenia cruel, Reyes crea un personaje que oscila violentamente como un péndulo entre el saber y el no saber. Primero ignorante, luego consciente del hecho de que la van a sacrificar, vuelta a un estado de ignorancia por la amnesia y finalmente restaurada a un estado de saber por la llegada de Orestes a Táuride, la transmisión de sus memorias y la articulación de la protagonista de las suyas. Al principio, Orestes es el único que posee memorias del pasado. Mientras él describe las muertes de sus padres, Ifigenia solo puede reaccionar desde la perspectiva de receptora de las memorias de otro. Por su parte, la intención de Orestes es manipular la memoria para atarle a Ifigenia al azar de su familia. Por medio de la memoria, él busca invertir la dinámica del poder de la relación entre los hermanos en Táurides. Orestes, preso a punto de ser sacrificado, piensa captar a la sacrificadora por el poder del pasado que han compartido. Pero poco a poco empiezan a volver las memorias de Ifigenia, escucha las palabras de su hermano hasta llegar al punto de la narrativa cuando Agamemnon llama a su hija Aulis. Y es en este punto del diálogo que la voz de la memoria de Orestes cambia de Orestes a la de su hermana, convirtiéndose en una fuente de revelación para los dos. Desde este momento, lo que oímos en el escenario son las memorias de Ifigenia. Su recuerdo del cariño entre su hermano y ella no la ciega a los verdaderos motivos de Orestes. Ya que posee de nuevo sus propios recuerdos, no piensa ser poseída por ellos. Él insiste: ¿a qué veniste, di? Para que siga hirviendo en mis entrañas la culpa de Mecenas y mi leche críe dragones y amante incestos. La memoria le ha regalado el poder de la elección y él elige rechazar el destino que su familia y sus dioses han pensado para ella. Según Carruth, este acto de transmisión, la narración de la memoria, es el meollo de las obras de Freud sobre el trauma, lo cual él entendió como, y cito, mucho más que una patología, es siempre la historia de la herida lo que reclama y que debe además ser articulada en un lenguaje que es de alguna manera literario y que demuestre un itinerario textual de palabras o figuras retóricas repetidas con insistencia. En esta cita, Carruth alude al lenguaje inconscientemente literario en que se narran experiencias traumáticas con frecuencia. Sin embargo, es interesante que son precisamente estos rasgos literarios de la repetición y la recurrencia que Reyes elige para meter en boca de su protagonista y expresar el carácter inescapable de su trauma. Esto es especialmente evidente en la última escena de la obra, donde Ifigenia expresa sus sentimientos de horror y cautiverio ante las implicaciones de sus memorias recién recuperadas, y la imagen repetida de una yegua espantada por su propia sombra que intenta escaparse. Además, la recuperación de la experiencia no reclamada de Ifigenia plantea otras cuestiones sobre el origen y sitio de su trauma. Como pregunta Carruth, ¿el trauma representa el encuentro con la muerte
o la experiencia constante de haber sobrevivido. O sea, para el superviviente del trauma existe más de una posible fuente de la herida psíquica que puede manifestarse en una especie de doble narración o una oscilación entre una crisis de muerte y una correlativa crisis de la vida. En Ifigenia Cruel, la necesidad de una doble narración es muy significativa. Por un lado, presentamos la historia de la naturaleza insoportable de un evento que la protagonista cuenta sobre sus experiencias en aulas. Pero también presenciamos la historia de la naturaleza insoportable de su supervivencia, que es especialmente compleja para esta Ifigenia y que se expresa en dos narrativas de dos experiencias diferentes. En la primera escena de la obra nos describe la naturaleza insoportable de una vida sin memoria y en la escena final nos describe la naturaleza insoportable de una vida con memoria. Es evidente entonces que la protagonista de Reyes demuestra la paradoja de las narrativas del trauma que describió Freud cuando dijo que todas estas narrativas son, para el superviviente del trauma, al mismo tiempo incompatibles e inextricablemente vinculadas. En términos freudianos, las experiencias traumáticas de Ifigenia son difíciles, por no decir imposibles, de integrar. Caroth explica la necesidad de historical witness, el término describe la necesidad de la víctima de presenciar su propia experiencia en el pasado y que este proceso sea también presenciado por otros. Obliga al individuo a volver al sitio de su trauma por medio de la memoria y narrarlo. En este contexto, ella sugiere una analogía entre el acto de presenciar y la función del psicoanálisis, que, y cito, escucha la voz que no puede conocer plenamente, pero que sin embargo consigue estar presente. Caroth propone que la narración de la memoria traumática será enigmática, al mismo tiempo que exige una respuesta atenta, a listening response. Si este es el caso y si queremos aplicar esta lectura de Freud al texto de Reyes, necesariamente tendremos que considerar las siguientes preguntas. ¿De qué manera son las narrativas de trauma de Ifigenia enigmáticas? ¿Quién las está escuchando y quién responde? Para contestar a la primera pregunta, diríamos que al recuperar su memoria, la identidad de la Ifigenia de Reyes se vuelve aún más enigmática que cuando no recordaba. Para contestar a la segunda, quien escucha la narrativa de sus memorias traumáticas, pues su doble narración está presenciada por los otros personajes en la obra, el coro, Pílades, Orestes, el rey Thoas, y por un público o un lector. Mientras Orestes y Pílades solo la escuchan de una manera interesada, el coro y el rey le conceden la calidad de presencia empática normalmente asociada con el psicoanálisis. Y el público también participa en esta función psicoanalítica al escuchar una voz que no puede conocer plenamente, pero sí consigue presenciar. Pero la pregunta final, ¿quién responde a sus narrativas de trauma? Solo responde Orestes cuando le manda volver a Grecia para cumplir con su papel determinado de engendrar una generación nueva e impoluta de la casa de Atreo. Evidentemente, esta no es la respuesta atenta que exige el proceso del psicoanálisis. Ifigenia lo rechaza, y es en este punto del texto quizá que podría fracasar nuestro intento de encontrar una analogía entre el proceso psicoanalítico y la trama de Ifigenia Cruel. A no ser que planteemos otra posible analogía entre el proceso del psicoanálisis y la autoría de Reyes, la cual nos ayudaría a explicar las conexiones que Reyes esboza repetidamente en sus obras autobiográficas y en su comentario entre la incidencia del trauma de su propia vida y su Ifigenia Cruel. No cabe duda que la narrativa de la obra incluye muchos rasgos claves del psicoanálisis, sobre todo lo que Caroth describe como la necesidad de volver a los orígenes en la memoria y la vuelta a lo reprimido. La primera, como ya hemos visto, se manifiesta en la escena de agnórisis entre Ifigenia y Orestes, y la última en la decisión de Ifigenia de seguir en su papel de sacrificadora. Estos rasgos del psicoanálisis en la narrativa de Ifigenia Cruel parecen ofrecer la posibilidad de una función terapéutica para el autor en relación a la muerte de su padre y el trauma de los hados de febrero. Si la redacción de este texto tan estilizado y simbólico puede leerse como una manera de integrar el trauma de aquellos eventos en la conciencia del autor,
Entonces es interesante considerar otra vez los criterios de Carroll, de qué manera persiste el enigma del trauma de Reyes en la narrativa de Ifigenia Cruel, quién escucha y quién responde. Otra vez pondríamos énfasis en el hecho de que Reyes se negara a publicar su perspectiva personal sobre los eventos del 9 de febrero durante su vida. Ifigenia Cruel y el comentario que lo acompaña invitan a muchas comparaciones con la vida del autor, especialmente en su exploración del exilio y la relación entre el exiliado y su casta. Pero es su decisión de emplear la mitología tan imbuida de arquetipo y con sus capas múltiples de simbolismo que le permite a Reyes quedarse en los límites de lo personal sin prevenir una indagación en las complejas emociones de la experiencia traumática. De esta manera, el autor conserva el enigma de su propia historia. Para responder a la cuestión de quién escucha, sugerimos que, a pesar de su resolución de conservar su privacidad personal, al escribir su Ifigenia Cruel, Reyes abrazara la oportunidad de que otros presenciaran, si no los detalles biográficos de su historia, por lo menos su resultante aflicción por medio de las palabras de su protagonista. Y finalmente, la cuestión de una respuesta, y aquí se podría decir que Reyes cumple la función de psicoanalista para sí mismo, dando una respuesta atenta a su propio trauma, tal y como resuena en su versión tan radical de la historia de Ifigenia. Como vemos en la escena final de la obra, el proceso de reclamar las memorias traumáticas no lleva a la construcción de una reconciliación artificial entre la víctima y los autores de su trauma, sino más bien abarca el complejo dolor que ella padece constantemente. La descoyuntura entre la decisión de Reyes de volver a México y la de su Ifigenio de no volver a Grecia sugiere más preguntas tentadoras sobre una posible relación entre la experiencia de Reyes del exilio y la trama y caracterización de Ifigenia Cruel. Reyes volvió a México y dedicó gran parte de su parte profesional a la construcción de instituciones culturales para el Estado. Su Ifigenia rechaza su patria, familia y opta por el exilio permanente. Nos encontramos otra vez enfrentados a la decisión imposible de Ifigenia al final de la obra. ¿Ha de asumir la identidad reclamada por la memoria, que ella percibe como una especie de cautiverio? ¿O ha de abrazar la única alternativa disponible, quedarse en Táuride sirviendo a la diosa Artemisa? La segunda opción también representa una forma de cautiverio y ella lo sabe. Cuando se niega a escaparse con Orestes, le dice: la lealtad del cuerpo me tendrá plantada a los pies de Artemisa, donde renazco esclava. Al final, se enfrenta a un dilema que nace de la relación entre la memoria y la libertad. A pesar del proceso de reclamar y narrar su experiencia de víctima sacrificada en Aulis, ella seguirá sacrificando a Artemisa a los naufragados. Y en la conclusión de la obra, la cuestión de cómo interpretar su decisión no tiene resolución fácil. Quedamos con muchas dudas. La decisión consciente de seguir sacrificando a otros puede ser lo que la define como en el título provocador e irónico de Reyes como Ifigenia Cruel, pero también es posible que cuando ella está sometida a un estado de frenesí al sacrificar a sus víctimas, como describe el coro, esté recreando lo que Freud entendía como un síntoma clásico de la neurosis traumática, o sea, la recreación involuntaria de un evento que uno simplemente no puede dejar atrás. Y parece que seguirá recreando su propio trauma, pero en el papel de sacrificadora en vez de víctima, de esta manera destruyendo repetidamente la víctima que lleva dentro de sí. Si esto ha de ser el precio de la supervivencia, es una conclusión tan oscura como desafiante. Podemos concluir entonces que para la Ifigenia de Reyes, la recuperación de la memoria parece haber traído la opción de elegir entre dos formas de la esclavitud, pero no le ha traído libertad. En su comentario, Reyes sugiere que esta conclusión a la obra se debe en parte al carácter del público moderno, que exige más verisimilitud emocional que el público que vea las representaciones de Eurípides o Esquilo. Cito: «No admite ya nuestra inteligencia estos medios de salvación. Creemos que una maldición no se redime sino con el choque de otra fatalidad».
Igual que Ifigenia, Reyes y su público parecen rechazar cualquier posibilidad de una resolución nítida a un ciclo de eventos tan complejos y sangrientos. Siempre hay un precio que pagar a nivel individuo y colectivo. Según Freud, en su libro Moisés y el monoteísmo, la teoría del trauma como experiencia de supervivencia que excede el entendimiento del que sobrevive, entabla una concepción de la historia que excede los límites individuales. Y es interesante también que, según Reyes, la concepción de los griegos del duelo también era como una experiencia colectiva. Como explica en su comentario, al griego sus propios dolores se representaban como ecos de un mal general. Él no era más que una oreja en la conciencia dolorida del universo. Esta era precisamente el consuelo, esta la alegría fundamental de la vida griega, que el hombre no estaba a solas con su dolor, que el dolor no era exclusivamente suyo, el dolor era comunicable al mundo. Las funciones formales y simbólicas del mito facilitan la comunicación de esta perspectiva liberal humanística del arte como medio de universalizar la experiencia individual. El hecho de que Reyes utilice una narrativa mitológica como vehículo para explorar la memoria traumática presta intensidad simbólica al texto. Sin embargo, su subversión de las convenciones narrativas del mito de Ifigenia nos impide una extracción de un mensaje político definitivo. Pero sean lo que sean las analogías que encuentra el lector o público con facciones y tendencias políticas de la época, lo que sí es cierto es que el texto de Reyes entrega una crítica de las narrativas mitificadoras de la violencia política. El hecho de que la supervivencia del trauma de cualquier individuo pueda exceder, como dice Freud, el entendimiento del que sobrevive, es completamente compatible con la situación en la que vemos a Ifigenia al final del texto. La conclusión ambivalente de Ifigenia Cruel nos recuerda que ningún marco mitológico ni mitificador puede hacerse comprensibles las experiencias traumáticas del pasado, que siempre hará un elemento de aquella experiencia que nos elude y que persiste el enigma tanto para las víctimas como para los que presenciamos sus narrativas. Gracias. Bueno, finalmente cerramos esta mesa con Fernando Curiel. Él estudió la licenciatura en Derecho y obtuvo la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM, así como el doctorado en Historia de México. Ha sido colaborador de la editorial Posada, guionista, jefe y director de Radio Universidad, jefe del Departamento de Humanidades, subdirector y director general de Difusión Cultural y coordinador de Extensión Universitaria. Además, ha sido coordinador general del Seminario de Investigación y Creación Literaria del IMBA, ha colaborado en El Universal, La Onda, revista de la Universidad de México, Sábado, Casa del Tiempo, 1+1. Obtuvo el premio Biografía, Gobierno del Estado de Colima, por El cielo no se abre, el Javier Villaurrutia de ensayo por Onetti, Obra y calculado infortunio, y el José Revueltas por La querella de Martín Luis Guzmán. Él va a presentar Tercia de Reyes. Desde luego me sumo a los agradecimientos a Rafael Olea por haber pensado en mí para participar en este encuentro. Desde luego es un honor para mí compartir la mesa con América, con Lorna y con Rogelio, a quien considero coautor de mi óbolo a Caronte. Y me llamó mucho la atención esta mañana el asunto de los puntos de vista sobre literatura e historia. Yo me debato invariablemente en ese punto y siempre busco algunos como orientaciones, epígrafes para mis textos, y ahora dudé entre las palabras casi póstumas de Edmundo Gorman sobre qué idea tenía de la historia, qué reclamaba de la historia, donde pasa de una posición, digamos, positivista a una poética de la historia. Y revisando un libro reciente de Mauricio Tenorio, encontré unas citas que creo que vendrían al caso para no resolver, pero más o menos orientar este asunto. Es un libro de Tenorio muy interesante, es un itinerario personal y profesional de su formación como historiador, de vuelta de corrientes e instituciones, de modas, de lo
lo in, lo out, etcétera, etcétera. Son dos citas que tomé del texto. Dice, la historia de lo cultural apela a la memoria, casi siempre no personal, pero también. El pasado es en potencia memoria personal o colectiva, sea la imaginación una especie de tijeras, una de cuyas filosas hojas al cortar crea conceptos e ideas gracias a los sentidos, a la memoria, a la experiencia del mundo exterior, que incluye la materialidad de un documento, las aventuras en la búsqueda del mismo, las visitas a museos, archivos, ciudades. La otra hoja de las tijeras, la imaginación, no es un medio entre los sentidos y la conciencia, sino es la conciencia misma. Es la capacidad de crear imágenes, de abstraer, de intuir, de sentir, de sospechar, más allá de cualquier realidad tangible. La segunda cita dice, la historia como texto es el resultado de la imaginación, pero la retórica del texto no es toda la imaginación histórica, no es toda. La imaginación histórica, en especial, cuando de lo que se trata es el pasado de lo cultural. Creo que el fenómeno que estamos viendo tiene una connotación, además de lo sangriento, las ambiciones militares, la grilla, de carácter cultural enorme. Entonces, dice, pocos le entraron sin ambajes al problema, bastaba con que el historiador ante todo fuera buscador de fuentes y luego que no tuviera mucha imaginación. Y si la tenía, debía domarla. Este añejo abrazo a una imaginación domesticada me permite hablar hoy del historiador cual un poco Sancho y otro tanto Don Quijote. Tanto Edmundo Gorman, en sus palabras, repito, casi póstumas, como este joven historiador, pueden haber citado a Alfonso Reyes. Pues Alfonso Reyes fue de los primeros en insistir en el carácter relacionado entre lo que es el discurso literario y el discurso histórico. Bien, esto se llama Tercia de Reyes, está dedicado a Rubén Bonifaz Nuño, in memoriam siempre. Primero, el caso. Señoras, señores, colegas. Discurrió, verdad es, el centenario de la bola, la revolufia, la Revolución Mexicana. Pero ceñido a nuestro tema, a fe mía, ni el maderismo, sobre todo el instalado ya en la presidencia de la República, ni el huertismo, su verdugo, han sido hasta hoy del todo esclarecidos. Ofrecen zonas oscuras por iluminar. Me refiero a la reconstrucción no solo política, sino integral, sociedad, pensamiento, cultura, literatura, contexto internacional. Y no hablo solo del intervencionismo. Lo mismo podría afirmarse del interregno Díaz Madero, la presidencia interina de Francisco León de la Barra, que Cazurro intentará volver al poder. ¿Y qué decir de los vasos comunicantes del maderismo, del interinato y de la contrarrevolución con el porfiriato terminal? 1910-1914. En un corto periodo de tiempo, un suspiro comparado con la larga duración del antiguo régimen, se suceden episodios de una gravedad extrema, opuestos a las promesas de paz y reconstrucción nacionales que el mismísimo Díaz, al caer, dio a entender. No bastaron la toma de Ciudad Juárez, la vuelta de la no reelección y otras reformas, la renuncia atropellada del longevo gabinete, la caída de Díaz y su marcha al puerto de Veracruz camino al exilio, la ya mencionada presidencia interina, las nuevas elecciones y el triunfo clamoroso de Madero. No bastaron a todas luces. Primeras figuras de la Revolución de San Luis, Pascual Orozco y Emiliano Zapata principalmente, diplomáticos desorbitados como el embajador gringo Henry Ley Wilson, contraparte el representante cubano Manuel Márquez Sterling, botarates como el general Félix Díaz, figuras como el general Bernardo Reyes, primero desde su incómodo retiro en París, después vía La Habana en territorio nacional, decidieron, por las buenas o las malas, ocupar un lugar estelar en la escena política. Con mar, tierra mejor dicho, de fondo, en el caso del zapatismo. ¿Qué aconteció? ¿Qué causa o cortejo de causas abrieron las puertas del desastre
entre el primer día de Madero en Palacio Nacional y el escape de Victoriano Huerta rumbo a un limbo del que se impone sacarlo, a ejemplo de Nemesio García Naranjo en sus memorias. ¿Cómo sobrevivieron modernistas y ateneístas, los positivistas atrincherados en su revista, la naciente Universidad Nacional y su coronamiento, la Escuela Nacional de Altos Estudios, la Academia de la Lengua, la prensa? Frutos a la vista: tomas de capitales norteñas, la irrupción de caudillos populares, el agrarismo sureño, bombardeo de la Ciudad de México, tortura y muerte de Gustavo Madero, asesinato no menos vil de Madero y Pino Suárez, ejecución de los legisladores Serapio Rendón y Belisario Domínguez, incendio del edificio que alojaba el periódico Nueva Era, y paso a la tragedia y a la dispersión de la familia del general Reyes, ametrallado frente al Palacio Nacional en los albores del 9 de febrero de 1913. A su vera, el hijo reyista, Rodolfo. En la casa familiar, a la expectativa, el hijo antirreyista, Alfonso. Pero, ¿y en las entrañas simbólicas, en las redes socioculturales, en los sueños, en los deseos? Asunto. De los escritos del padre y de los hermanos Reyes, principalmente, pues abundan los testimonios ajenos, como recordaba Rafael esta mañana. En el contexto de la revolución y la contrarrevolución y sus inescapables antecedentes porfíricos, trata el presente, como solía decirse, paper. Deudor, espero que solvente, de un extenso trabajo editorial previo, Alfonso Reyes, mi óbolo a Caronte. Un adelanto: Bernardo Reyes, general y protopresidente. ¿Y cuál ha sido mi carrera política? Ella, aunque de poca significación, es bien conocida por la pureza de sus actos, por la constancia de sus servicios y por una evidente fidelidad hacia el supremo gobierno, lo cual impone el civismo a todo ciudadano y el honor a todo soldado. Aclaración: prendas estas últimas, al final, hechas jirones. Rodolfo Reyes, abogado y político. Desde los años de 1899 a 1913, mi vida política fue accesoria de la de mi padre, el general don Bernardo Reyes. Conscientemente, desde mi primera juventud, le supedité todo a esa subordinación y a colaborar con él, porque si fuera dable al hombre elegir su paternidad, yo hubiera elegido la suya. Él fue, a la par que mi padre, mi maestro, mi amigo, mi jefe, y no debe, por ende, resultar extraño que estos apuntes, al narrar el periodo en el que él vivió, sean más la historia de su participación en la vida pública que otra cosa. Alfonso Reyes, polígrafo, humanista, diplomático de carrera. Al desaliento, a la indecisión, al disgusto por aquella vida que ya solo de piedad le habían dejado, a todo el dolor de su vida planteada para tan altos destinos y caída en tanta postración, hay que añadir una circunstancia particularmente funesta. El general empezó a recibir, dentro de aquel régimen de bondad y tolerancia que había para él, visitas que le traían inoportunos recuerdos de su juventud y que todo el día enredaban en torno a él maledicencia y murmuraciones. El general pasaba unos días angustiosos y todas las tardes tenía un ataque de fiebres que ya nunca lo abandonaron. Alfonso no podría menos que sufrir ante el espectáculo de aquel espíritu que empezaba como a deshacerse. El general: he avanzado en otra parte la deuda historiográfica que la posteridad tiene contraída con la familia Reyes Ochoa, de significación nacional pero con hondas raíces regionales, tanto en Jalisco como en Nuevo León, y fuera de México. Pareja gestora: Bernardo Reyes Ogazón y Aurelia Ochoa Sapien, descendientes: Bernardo Junior, Rodolfo, María, Roberto, Aurelia, Amalia, Eloísa, Otilio, Alfonso, Eva, Alejandro Reyes Ochoa. 5 varones y 6 damas. De los primeros, 2, Rodolfo y Alfonso, a la sombra de este último Alejandro, cronista taurino musical, sobresaldrán más allá de las fronteras de la patria chica, Monterrey, e incluso de las de la patria grande, México. La deuda historiográfica aludida se debe más a nuestra escasa incursión testimonial, iconográfica, prosopográfica en el campo de las tribus rectoras del país, rectoras en economía, en política, en cultura, en la academia.
Esto se debe más a esta incuria que a la carencia de testimonios escritos, tanto por el general Reyes como por sus dos vástagos de excepción, Rodolfo y Alfonso. ¿Qué tanta validez, autoridad atribuirles? Mejor aún, ¿en qué clase de historia deben inscribirse? Sin dudas, en una capaz de incluir realidades y figuraciones a partir del desnudo poder y sus avatares. Una vértebra une la muerte inútil, sin esperanzas, involuntaria, de Bernardo Reyes con, en primera instancia, su renuncia obligada al gabinete de Díaz en 1902, consecuencia de su rivalidad con el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y en segunda, su lealtad al presidente, hasta el extremo de negar al reyismo, movimiento creciente que lo enaltecía, y aceptar una comisión en Europa que lo sacaba de la disputa sucesoria, que lo extraviaría para siempre. Esto desde el punto de vista de la mitología clásica y demás. Pero aún hay más. ¿Por qué va a dar Reyes al gabinete en 1900? ¿Como reconocimiento a su labor al frente del gobierno de Nuevo León? ¿O por la urgencia de nuevas acometidas pacificadoras? ¿O por el objetivo de reformar un ejército cuya corrupción le era a Porfirio Díaz estratégica? No, la jugada era, sigo aquí a Rodolfo Reyes, de mayor envergadura y en tanto maquinación de Díaz, pérfida. En algún momento, 1904, en una suerte de sucesión pactada, me suena, Díaz se retiraría y Limantour y Reyes se repartirían por turno la presidencia. Otro es el desenlace. Reyes pierde las vencidas con Limantour, que acrece su poder. En 1903 se crea la vicepresidencia y se aumenta en 2 años el periodo presidencial. En 1904, ya peripuesto para el guateque centenarista, Díaz se reelige, en lo que reincide en 1910. Por cierto, no solo con Reyes, sino también con Limantour, el gran ausente de los festejos en Europa. El gran ausente Limantour, quien había saneado las finanzas públicas. Se dice que a la caída de Díaz las arcas federales contaban con 63 millones de pesos, quien había encabezado la remodelación del bosque de Chapultepec, uno de los paisajes urbanos a presumir a la distinguida concurrencia internacional, sin duda merecía lugar de distinción en las inauguraciones numerosas y los banquetes incontables. Corrijo, Federico Gamboa, como nos lo va a decir América, ofrece el censo exacto. ¿Cuántos discursos, cuántos banquetes, de qué duración? Tal bueno. Pero ¿realmente pensó don Perfidio en la mancuerna sucesora Limantour Reyes? Sea cual fuera la fórmula, uno tras otro, o el milite siempre tras el financiero, Cosío Villegas aborda la cuestión. Y ahora, la idea de que Bernardo Reyes se convirtiera en el gran aplacador del ejército para que, cubierta así su retaguardia, Limantour pudiera gobernar tranquilo desde el claustro enardecido del Palacio de Arrar. Aparte, según acaba de decirse, de que Reyes no podía darle todo lo mucho de que carecía Limantour. Surgía la falla de que Reyes, él personalmente, sí tenía carisma, en parte porque era militar, otra porque ya había demostrado ser buen administrador y componedor, y porque tenía el sentido de la popularidad. La buscaba y a veces la conseguía. Y puede uno estar seguro de que fundada e infundadamente Reyes no se sentía inferior a Limantour, ni en saber ni en inteligencia, a título de que, pues, podía esperarse que Reyes se conformaría con ser música y acompañamiento de esa extraña combinación. Aunque haya descansado en la pura imaginación de Porfirio Díaz, de Rodolfo Reyes, la extraña combinación, como la denomina Cosío Villegas, en vez de extinguirse, resurge. Pero no le robemos la palabra a Alfonso Reyes. Desastrosas las consecuencias de la maniobra Pearson's Magazine, James Krillman, incapaz de atajar la oleada revolucionaria, maniatado por la edad y la ausencia de los antiguos reflejos. ¿Y acaso había exigencias de Carmelita? El presidente en las últimas, hace que Yves Limantour regrese de Europa y lidere una de las negociaciones sobrepujadas por los hechos. A un error o falta de cálculo del preferido sigue otro con resultados funestos.
Así, convence a Díaz de sacrificar el gabinete, a excepción, claro está, del ministro de Hacienda y el anodino de Guerra y Defensa. Medida sin consecuencias en el curso revolucionario, que si a alguien la sienta mal, cabe destacarlo porque afecta al campo cultural en el que nos movemos, es al ministro de Instrucción Pública. No porque cumplido su sueño de una universidad nacional, no se haya adelantado a renunciar, no bien se inició el nuevo periodo presidencial, consciente desde luego de que, comillas, la perspectiva del día siguiente era para mí un poco cruel, porque necesitaba para subsistir rehacer labor y sistema de vida abandonados por 10 años. Pero lo sulfura la mezcla de verdad y falacia del desesperado acto del Ejecutivo. Segunda honda crisis del gabinete después de la de 1902 que tronó a Bernardo Reyes. Lance de singular importancia en la reconstrucción de la época. Se pregunta Sierra, ¿tenía facultades el presidente para renunciar al gabinete? Sin lugar a dudas, ya que los ministros son solo secretarios no de Estado sino de despacho. Sin embargo, la razón aducida, esto es, la necesidad de renovar el personal político, ya que los ministros no constituyen personal político, sino técnico, no es la verdad histórica. De lo que se trataba era del deseo de quitar a la rebelión otro pretexto de lucha, eliminando a quienes personificaban en el gobierno el elemento llamado científico. ¿Qué es, escribe Sierra, qué es lo que de todo esto infiero? En 2 palabras, es absurdo renovar ministerios so capa de renovar personales políticos. Es necesario, pero de esta necesidad solo puede ser juez el presidente. Es absurdo y es funesto, por todo extremo, que secretarías especiales se pongan en manos de personas que carezcan de preparación completa y se haga a un lado a los competentes. ¿Qué diría el señor ministro de Hacienda si se me diera a mí su cartera? Solo por suponérseme talento y honorabilidad. Se cubriría el rostro con las manos y escaparía de sus labios la dolorosa increpación de César agonizante. Pues bien, para sustituirlo, el Ministerio de Instrucción Pública no se había puesto, tal y como Sierra lo aconsejó, en las manos aptas y preparadas de Ezequiel A. Chávez, su mano derecha. La elección recayó en Jorge Vera Estañol, a quien sustituirá en la presidencia provisional interina el doctor Francisco Vázquez Gómez. Torno al general. Si bien es verdad que no sigue el consejo de Alfonso de aprovechar el encierro para redactar sus memorias, también lo es que contamos con diversos documentos de gran valor para el análisis psicológico del personaje que, amén de engendrarlos, alterará el rumbo de Rodolfo y Alfonso. Me refiero sobre todo a la entrevista concedida a Heriberto Barrón, publicada en La República el 2 de agosto de 1908, al Plan de la Soledad del 11 de noviembre de 1911, que, prueba del extravío del general, reformaba el original madrista Plan de San Luis, y a la defensa que por sí mismo produce el C. General de División Bernardo Reyes, acusado del delito de rebelión de octubre de 1912. Una rápida selección de la entrevista. Le pregunta Heriberto Barrón, ¿sabe usted, mi general? Agregué enseguida que hay quienes creen o suponen al menos que si usted sobrevive al general Díaz, aprovechará su prestigio como militar y gobernante para promover una revolución y adueñarse por la violencia del poder supremo. Contesta Bernardo, tal suposición es una insensatez en quienes no me conocen y una malignidad inicua en quienes conocen mi manera de ser y los inmaculados antecedentes de toda mi vida militar. Creerme capaz de atentar así contra la paz interior y por ende hasta contra el carácter internacional, pues la intervención extranjera hoy se impone para garantizar los cuantiosos capitales venidos del exterior a nuestra industria y mercados, se supone insensatamente o con vil malignidad a quien nunca faltó a las leyes del honor como soldado y a quien ha probado con sus constantes servicios en todo orden su amor a la patria, capaz de infamarse con el crimen de traicionarla. Voy a ahorrarles ya las versiones de Rodolfo y de Alfonso porque son bastante conocidas, me voy a detener en el general y hacer ya un cierre. Plan de la Soledad, todo esto redactado por Bernardo.
Artículo 7. El que suscribe asume el carácter de presidente provisional de la República con facultades para hacer la guerra al bastardo poder existente en la misma, hasta consumar el triunfo, después del cual, consultando la opinión de los jefes que hayan concurrido a la lucha, nombrarán un presidente interino que convoque al pueblo y a elecciones de todos los poderes. Artículo 10. El presidente interino y las autoridades de los estados que convoquen a las elecciones no podrán ser elegidos. 15, detalle importantísimo, el distintivo de las tropas revolucionarias que hayan de formar el ejército, que se denominará constitucionalista, consistirá en una cinta roja puesta en el tocado o en el brazo izquierdo. De la autodefensa, en una carta que envía al secretario de la Defensa con copia al general Treviño, dice: para efectuar la contrarrevolución, llamé a los revolucionarios descontentos, al ejército y al pueblo. Y al entrar al país, procedente de los Estados Unidos, ni un solo hombre ha acudido a mi derredor. Esta demostración patente del general sentir de la nación me obliga a inclinarme ante ese sentir y, declarando la imposibilidad de hacer la guerra, he venido a esta ciudad, o sea, Linares, Nuevo León, la madrugada de hoy, o sea, el 25 de diciembre de 12, a ponerme a la disposición de usted. Es el último texto del general. Y digo, a diferencia de los claveles rojos en la solapa del reyismo cívico, nadie, ni el general perdido en el desierto norteño, portará la cinta roja del reyismo militar. Lo cierto es que el general ya se desplazaba por el Empirio. Bien, viene ya la relación de lo que hizo Rodolfo, que está contenido básicamente en sus diarios, en los 3 tomos de su vida política, los publicados en España, el publicado posteriormente por la editorial Jus en México. De Alfonso ya se habló bastante, sobre todo por parte de Rogelio. Están las noticias de que se había suicidado Rodolfo, lo cual no ocurrió. Y cierro con esta expresión, diciendo, híjole, qué rollo, bueno, dice, solo Alfonso regresó victorioso, con sus bemoles, a Ítaca, pero no logró la paz que le prometió Ifigenia Cruel. En revista amiga, cómplice me atrevería a decir, Cuadernos Americanos, una desafortunada nota sobre Parentalia reabre el caso del papel siniestro, papel final de Bernardo Reyes. Gran dolor antes de seguir los pasos para Alfonso, antes de seguir los pasos del padre y del hermano. Bien. Sí, señor general Bernardo Reyes, ganaron los celos seniles de Porfirio Díaz y lo demás fue pérdida del norte. Sí, Rodolfo, la suerte hurtó el tesoro que te prometía en el país, porque tuvo bastante éxito en España. Es más, iba de cacería con Alfonso XIII, iban a cazar pichones y Sí, Alfonso, la crecida del Santa Catarina, el tiempo implacable, se han tragado todo. La casa familiar, al padre y a la madre, a los hermanos. Pero la saga continúa, entreverando lo pasado y el presente, las nupcias del documento y la imaginación, como reclaman los post-neo o neo-post historiadores. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se va a abrir algún tiempo. Tenemos como 1 minuto para preguntas o comentarios que tengan. Bueno, pues vamos. Sí. Es de un joven, remito a mi obra Caronte para
que lo adquieran. Es de un joven reseñista que contrata Silva Herzog, de origen centroamericano, y de buena fe escribe una nota que consiste en el siguiente silogismo. Se dice que Bernardo Reyes traicionó a la revolución. Dice Alfonso en Parentalia que el padre tuvo al final dudas y desaciertos. Ergo, Alfonso Reyes expresa en Parentalia que el papá era un traidor a la revolución. Es un pasaje verdaderamente muy complejo, hay varias cartas cruzadas entre el director de Cuadernos Americanos y Alfonso Reyes, pero fue el colmo, todo el esfuerzo enorme, en el buen sentido de maquillar, ¿sí?, ciertos elementos de la historia del padre, ir por la parte humana, etcétera, etcétera, los aciertos, el gran gobernante, el creador de la Segunda Reserva, tal. La escritura de Parentalia, o sea, ya al final de Reyes, donde es el último acto de saneamiento, de limpieza, ¿sí?, de las máculas del padre, viene un jovencito, hace una nota que no revise el director de Cuadernos Americanos y causa un intercambio de cartas donde Reyes, que era muy de piel muy fina, dice: Cuadernos Americanos, les presto mi casa para las reuniones, soy parte de la junta directiva y jamás han escrito sobre mi obra. Y para colmo, dan pie a una nota que crea cuando menos el equívoco de que yo afirmo que efectivamente mi padre traicionó a la revolución. Es un cierre muy dramático para Alfonso Reyes. Fernando, me gusta mucho siempre cuando sacas a Rodolfo también, que generalmente es muy olvidado a veces en todo este asunto. Por eso me gusta tu tercia de Reyes, que alguna vez hoy habíamos hablado de eso. Pero en esta idea o este concepto de lo figurativo de Rodolfo y Alfonso, que yo creo que imaginan muchísimo, sí, claro, y que a veces se alejan mucho de la historia, pero Reyes también es figurativo, ¿no? Reyes muere porque está imaginando algo diferente a lo que está sucediendo, tan simple como eso, ¿no? Es decir, avanzar el caballo frente a estas gentes es porque suponía que eran los de él los que estaban enfrente, ¿no? Así es que creo que esa idea de figurar o de imaginar lo que puede estar sucediendo lo tienen los tres, ¿no? Hay algo, sin embargo, en tu lectura que no coincido mucho. Digo, el tono para hablar como Bernardo Reyes no me parece tan adecuado, porque finalmente era un convencido del discurso liberal que tenía, porque ante todo era un liberal. Yo no diría como Alfonso Reyes murió el último poeta romántico o el último de los románticos, ¿no? En realidad creo que estaba muriendo el último de los liberales, y creo que eso sería hacerle justicia a Reyes de acuerdo con los discursos que él elaboró en todos los libros, en todos los escritos que hizo, como un convencido de eso, y de que México solamente podía superar los malos momentos por el militarismo, como ya había sucedido en el siglo XIX, y él había estado presente ahí para entender eso. Y ¿sabes qué? La historia le dio la razón. No era el momento de la democracia, sino era todavía el momento de los militares. Sí, desde luego, hace rato escuché que decías algo como de que en el corto todos posaban, ¿sí? Algunos, sí. Concretamente, Bernardo y Rodolfo son más de pose que Alfonso, pero en general se les lleva a todos, ¿no? O sea, él está posando todo el tiempo. En sus textos la palabra está posando, ¿sí? Y bueno, pues me jala un poco, pero no, al contrario, mi respeto es la historia finalmente está constituida por los datos y por las figuraciones. Gili, en su libro último sobre la decena trágica,
Dice, tanto Madero como Bernardo calcularon mal. O sea, no entendieron realmente la circunstancia, pero así está hecha la historia. Quiero decir, finalmente forma parte de la historia la condición alucinada de Bernardo desde el momento que está en la prisión, ¿no? Y las historias acerca de esto, a Alfonso le preguntan, venimos de parte de Madero. O sea, basta que diga que usted queda garante de su padre. Alfonso es un niño y no tiene la capacidad todavía de entender, bueno, se lo voy a decir cuando menos a mi mamá. Digo, ya que con Rodolfo no puedo hablar, pues cuando menos lo voy a decir a la mamá. No hace nada. Pasan los años y el terrible complejo de culpa, las eriñas, sobre él. Mañosamente dice, le voy a escribir a Martínez Guzmán, ¿qué tal si me contesta que no hubo tal episodio? Pero además está redactando Parentales, está redactando Crónica de Monterrey. Y el terrible de Martínez Guzmán, el terrible, deja tiempo y le contesta, todo fue así. O sea, ¿no actuó usted en favor de su padre? Por más que escriba oraciones y por más que... Digo, el hecho concreto, la historia le ofreció la oportunidad de cuando menos quedar tranquilo de que intervino. Entonces, de todo eso está hecho la historia. El delirio y la realidad. Tenemos una pregunta para allá. Pero me da la impresión también de que Alfonso, no actuando, digamos, esa oportunidad que le da Madero para salvar a su padre, también tiene que ver con la relación que tiene con Rodolfo. Finalmente Rodolfo era el hijo de su padre y él era el hermano del literato o lo que sea, no importaba. El militar y el que seguía los pasos era su padre. Por eso me parece que también la decisión que pesa en el futuro y que sigue cargando es por eso, porque él no lo hace pensando de que no, a mí ni siquiera me contemplan en esta familia, ¿no? Bueno, me gustaría saber su opinión. Sí, por eso lo de la tercia de Reyes es otra vez, o sea, no se puede entender el asunto de la familia Reyes sin conectar mínimamente al padre, al hermano mayor, brillantísimo abogado, orador, y al gran escritor Alfonso Reyes. O sea, es necesario una lectura que los trame, que los reúna, ¿sí? Hay momentos espléndidos de relación. Para Crónica de Monterrey, por ejemplo, Alfonso en Europa le dice, Rodolfo, platícame cómo era Monterrey cuando eras niño, ¿no? Entonces aquel se platica y cómo era la casa, iban de caserito. O sea, hay momentos de... Lo que pasa es que hay la disputa por el padre. Es un asunto bastante freudiano, ¿sí? Y el padre, al padre no le cae muy bien Alfonso. O sea, su predilección está en Rodolfo. Y Rodolfo es un agente del reyismo excepcional. Cubre la grilla en la Escuela de Jurisprudencia, cubre la grilla en la prensa, o sea, está en todos lados. Hasta con los ateneístas va y hace un discurso realmente terrible en el desagravio a Gabino Barrera, algo terrible. Lo llama Díaz y le dice, oiga, ¿no? En fin, son episodios que mi única insistencia es que hay que integrarlos. O sea, no podemos dejar por un lado la literatura, por otro lado la historia, por un lado la fotografía, que habrá también aquí una exposición sobre fotografía, pero, y el cine, sino la necesidad, bueno, al menos es mi caso, de la lectura abarcante. O sea, ese es simplemente el punto. Nada más rápidamente, porque ya vamos sobre tiempos, me parece, ¿verdad, Rafael? Felicitar a la mesa, me parece que es muy rica las diversas visiones en torno a un problema tan complejo, y justamente por ampliar y profundizar y ver la tridimensión, no quedarnos en la bidimensión, en lo plano. Y una de las cosas que me interesaba mucho es esta parte psicoanalítica, que creo que vincula
Y justamente no solo lo traumático como se estaba planteando, sino también el complejo de culpa, que en este caso se ve persistente y desde una visión freudiana nos hablaría de una visión también tanática y melancólica que posee Alfonso. Entonces, creo que por ahí se podría profundizar mucho más el estudio psicoanalítico y hacer una figura mucho más compleja, ¿no? Que abarca hasta 4 generaciones, incluso lo acabamos de ver, ¿no? Muchas gracias. Pero nada más para cerrar, del Diario de Reyes hay expresiones para la verdadera telenovela, ¿no? Por ejemplo, lo que está viviendo en Brasil, desastres con Manuelita, enamorado, con un problema de infección en Sálvese a la Parte, con el calorón que hace en Río de Janeiro, sin trabajo, porque aquí ya soltó el asunto de lo de la Casa de España, pero no sabe todavía cómo va a quedar. Pone en su diario, el cielo no se abre. Muchas gracias. Hacemos un breve receso, los esperamos.